En una ocasión, 10 hombres con lepra clamaron a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor les dio unas instrucciones y cuando ellos iban de camino, se sanaron, pero solo uno se devolvió y era extranjero, era un samaritano. La Biblia nos enseña, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que las sanidades, que las bendiciones del Señor eran primeramente para el pueblo de Israel, no para los extranjeros. En otra ocasión también el Señor se negó a ayudar a una mujer por ser extranjera. Después terminó la historia en que ella obtuvo la bendición, pero esa era la forma. Los extranjeros no. Lo que pasa es que este hombre estaba colado, y de eso se trata este mensaje. Dios bendice a los colados, a los que tienen hambre, a los que se mezclan con el pueblo del Señor, a los entrometidos en Dios. A esos Dios bendice. A la gente indiferente, a la gente apática a los caminos de Dios, ellos no van a alcanzar bendición. Pero si hay alguien que no merece bendición, pero se entromete en las filas de los que pueden recibir bendición, quiere decirle que termina siendo bendecido. Eso le pasó a este samaritano. Se revolvió entre los 10. El Señor ni sabía, entre comillas, porque Él lo sabe todo, pero nos quiere dar una enseñanza. Y el Señor sanó a este extranjero que estaba colado. Tú tienes que ser un colado para Dios. Tienes que ser un colado en los caminos, en las filas del Señor, porque ahí es donde llueve la bendición. Ahí es donde está la bendición. Dios bendice a los colados, así se llama este mensaje. Hay muchos ejemplos, porque hay un montón de colados. ¿Ha visto cuando alguien se cola en la fila? Le cae mal a todo el mundo, pero no importa. Usted cólese en las filas del Señor, aunque le caiga mal a toda la congregación. Haga las cosas usted para Dios. Porque aún a nosotros los pastores nos encanta la gente entrometida. No nos gusta la gente que hay que rogarle para que hagan las cosas. No nos gusta la gente apática. No nos gusta la gente, a los pastores, que le ponen peros al Señor. Pero aquellos entrometidos en Dios, aquellos que dicen: es que yo quiero servir en esto y en lo otro, y no estoy conforme con lo que estoy haciendo, quiero más, a esos Dios bendice. Y estas personas hallan gracia ante los líderes de las iglesias, ante los pastores. Le voy a decir otro ejemplo de una persona que por entrometerse, por adelantarse, por estar ahí queriendo la bendición, alcanzó algo enorme. Resulta que Dios tenía que llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Así era como tenía que llamarse el Señor, pero no se llama así. El Señor se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Saben por qué? Porque Jacob se coló en la fila y obtuvo la bendición que el otro no quiso. Pero los que quieren, los que, como predicaba mi esposa el jueves, hay que arrebatar el reino del Señor. Hay que ser violentos en estas cosas. Bueno, Jacob y Esaú. Jacob es el menor. Ellos son gemelos. Ellos están en el mismo vientre. Y el primero que tiene que nacer es Esaú. Claro, sí nació Esaú. Pero había antes del nacimiento una guerra por ese puesto. Jacob estaba peleando por ese puesto. Y aún Esaú le ganó la batalla en el nacimiento. Pero la partera dijo: ¿qué es esto? Nació un niño, pero había otro tomándole del pie. No quería que naciese quería adelantársele en el vientre, y a la hora de nacer no lo logró, pero durante su vida sí lo logró. Un día, a través de una treta que hizo, él obtuvo la bendición de Dios, porque él anhelaba esa bendición. Se adelantó, se coló en la fila, y ahora es el fundador de la nación más importante del planeta, Israel, que lleva el nombre de ese colado,
Gloria al Señor. Vean, la familia de Jesús, en la genealogía, en todos los ancestros de Jesús, hay personas coladas que Dios permitió, que Dios bendijo. Una de ellas es Ruth. Ruth es extranjera. Ruth no tiene que estar en las filas de Israel, pero ella sabe que Dios bendice a los colados y se coló en la fila y es parte de la genealogía de Jesucristo. Gloria al Señor por esa colada. Hay otra persona como de este corte, igual que Ruth, porque en esto Dios no dice, bueno, que se colen los más aptos, que se colen los más preparados. No, en esta fila se puede colar cualquiera. Dice que una prostituta se coló en la fila del Señor. Se llamaba Rahab, la ramera, así le llamaban. Pero si usted lee la genealogía de Jesucristo, dice que Jesús es descendiente de esta mujer, porque esta mujer dejó esos caminos, porque esta mujer dejó su nación y se vino a vivir con el pueblo de la bendición, con el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel había campo para ese tipo de gente extranjera. Ella se coló y obtuvo una enorme bendición. Su tataranieto era nada más y nada menos que el rey David. Gloria al Señor. Si no se hubiese colado, hubiese muerto bajo el juicio del Señor, no hubiese tenido las bendiciones que tuvo, pero todo esto se lo ganó gracias a que era una colada. Dios bendice a los colados, porque siempre hay espacio. Dios no saca de la fila a aquel que se adelantó. Dios más bien se agrada y apoya a esas personas. Cuando Israel iba a salir de Egipto, de la esclavitud, hacia la tierra prometida, Dios permitió que muchos egipcios que se habían dado cuenta que los faraones no tenían el poder que tenía el poder del pueblo de Israel, se habían dado cuenta que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Ellos dejaron su nación, dejaron sus costumbres y se vinieron con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y Dios los dejó. Esos son los colados que Dios bendice. Como decíamos al comienzo, hay una mujer que dice la Biblia que era extranjera, sirofenicia, y ella quería un milagro para que el Señor le sanara a su hija, que estaba poseída y estaba enferma. Y el Señor le dijo, no, porque yo he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y le dijo, estos milagros que es como pan, esto es solamente para los israelíes. Eso fue lo que le dio a entender el Señor a esta mujer. Pero esta mujer siguió insistiendo. Y dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de pan que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo, por esta palabra, tu hija es sana. Bueno, encontramos un ejemplo más de una colada que Dios bendice. Un último ejemplo. El Señor ha sido buscado por Jairo. Jairo tiene su hija agonizando. Es una enfermedad terminal. Está tan grave que está a punto de morir. Ellos van de camino. Logró hacer que el Señor viniese a su casa, pero una gente vino y le dijo, ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Y él, con esas precisas de que el Señor llegara, porque el Señor sabía que él iba a resucitar a esta niña, pero de camino alguien se coló. Estoy hablando de la mujer del flujo de sangre. Ella se cola y obtiene una bendición para ella. Y se cola no solo adelantándosele a Jairo, porque Jairo llegó a buscar primero, pero ella se interpuso. Dios ama a los que se interponen, a los que tienen hambre y sed de justicia, a esos sacia el Señor. No solamente se cola ante Jairo, sino que ella no puede tocar el manto de Jesús, porque una mujer
en el estado en que está ella es impura. Y la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento dice que ella no puede acercarse a donde hay gente, porque contamina a la gente. Ella no respeta eso, viene y se cola y obtiene la bendición del Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué todos estos ejemplos? Para motivarnos a que usted y yo no seamos pasivos, no esperemos que sucedan las cosas, sino que vayamos a buscarlas, aunque eso conlleve que nos colemos en la fila de otros y nos adelantemos a otros, porque sabiendo que Dios bendice y corresponde a estas personas, corramos hacia Él, no importando lo que digan los otros, no importando lo que digan las leyes, corramos hacia el Señor, colémonos en la fila, pongámonos en el primer lugar y seremos atendidos por Dios. Dios tiene un milagro también para tu vida si eres un colado. Bendiciones.